Muy buenas noches, estamos con ustedes en este martes, como siempre, trayendo la célula no de mujeres, porque ya no es de mujeres, esta es la célula Rabá. Rabá, recuerden que aprendimos el domingo que habla de multiplicación ilimitada, o sea que para allá es que vamos. Esta noche vamos a hablar de mujeres que conquistan y pierden su reputación por la de Dios. Un tema duro y curvero que yo sé que a usted le va a favorecer mucho y le va a sacar mucho provecho. Y si tiene a alguien que usted conoce, que ha pasado por ahí, que yo sé que sí, porque yo conozco muchas, mándele este video y ahí va tu viper, como decíamos en los años 80. Entonces les decía que en la Biblia tiene muchos ejemplos de mujeres temerosas de Dios, mujeres que fueron muy valiosas para el Padre, instrumento para el Padre, que marcaron la diferencia en el momento que le tocó. Les explicaba que vamos a trabajar con ciertas mujeres a nivel de manera cronológica en la Biblia, y esto nos va a ayudar a nosotros a identificar algunos rasgos de cada una en los que nos podemos ver reflejados. Estas mujeres se destacaron en un mundo dominado por hombres, porque les recuerdo que en ese momento las mujeres no tenían ni voz ni voto. O sea, las mujeres no tenían posibilidad de que se les escuchara ni en las iglesias, en ese momento se llamaban sinagogas. La mujer no tenía derecho de opinión, la mujer no tenía ningún tipo de derechos prácticamente. Entonces, era un mundo dominado enteramente por hombres. No muy distinto ahora, pero en aquel momento era bien difícil porque en aquel momento tú estabas subyugado y punto. Y demostraron aún así que Dios nos usa a todos para cumplir su propósito. A todos. Dios eh, no se limitaba o se parcializaba. Ah, no, porque tú eres hombre, yo te voy a bendecir. No, porque tú eres mujer, yo te voy a bendecir. Dios no tenía se creía que sí, que era así, que él tenía esa preferencia, pero no fue de esa manera. Entonces, las mujeres de la Biblia salen del anonimato, cada una de ellas sale del anonimato y nos enseñan que la fe, la perseverancia, la confianza en Dios son imprescindibles. Repito, fe, perseverancia, confianza son imprescindibles. Imprescindibles. Si usted no ha escuchado la prédica del domingo que se trataba sobre en las promesas de Dios, hablamos específicamente de la fe. Y si usted puede perfectamente irse aquí abajo, está ahora mismo en la prédica sobre las promesas, escúchela para que usted entienda por qué hablamos de la fe. Entonces, cada una de ellas representa esa sensibilidad, valentía, persistencia, resistencia y una capacidad de no desfallecer ante las ofensas. ¿A alguien le han ofendido? Por favor, levante la mano para yo saber si a usted le han ofendido. A mí me han ofendido varias veces, en privado, en público, en todas partes, ya me ha ofendido. Entonces usted se está tranquila porque le vamos a hablar en el día de hoy y le vamos a dar la solución a este problema. Vamos a comenzar con la mujer número uno, que fue Sara. Y si usted no conoce a Sara, que es la esposa de Abraham, se puede ir a Génesis. Y vamos a hablar de la Sara, que ustedes saben que era la esposa del padre de la fe. Y Sara, hasta cierto punto, era una mujer llena de fe, era una mujer respetuosa y fue la madre del pueblo de Israel, porque el padre de las multitudes era Abraham, por lo tanto ella era la madre. Y ustedes recuerdan que de ellos se deriva el pueblo de Israel porque tuvieron a su hijo Isaac, que era el hijo de la promesa. Amén. ¿Qué sucede? Junto a Abraham, ella conoció lo que era el desarraigo, o sea, el que Dios te saque de un lugar y te lleve a otro. Y haciendo un poquito de memoria, recordamos que Abraham era hijo de Taré, que era una de las familias más adineradas del pueblo. Y cuando Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela y que vaya a hacer lo que Dios le estaba pidiendo, le estaba diciendo que deje todo, que deje su reputación, que deje su dinero, que deje el apellido. E incluso Dios le cambió el nombre, él se llamaba Abraham. Y luego el Señor le pone a Abraham. ¿Entienden? Entonces, era dejar lo que él era, lo que él conocía como seguro, como cómodo, como bonito, por lo que Dios le estaba entregando, que era totalmente desconocido. Y al ser desconocido,
efectivamente le causaba temor. Pero Abraham fue que recibió la orden, más Sara tenía que obedecer esa orden junto con Abraham, o sea que ella tuvo que desarrollar una fe para ella poder entender. El alejamiento de la familia y la vida en una tierra extranjera también fueron cosas que ellos tuvieron que experimentar. Su esterilidad, aparte de todo, porque ustedes saben que ellos a los 100 años fue que tuvieron a Isaac. Y la esterilidad en ese tiempo hablaba de maldición. Las mujeres que eran estériles en ese momento se pensaban que habían sido malditas y que no se podían reproducir de manera natural. En esa época no había in vitro, no había nada de eso, hoy te la tenemos fácil, pero en esa época usted no tiene y no tiene. Y tuvo que vivir con esa carga y ese señalamiento de ser Sara, la esposa de Abraham, la maldecida, la que había sido maldita por el vientre estéril. Y una muy buena parte de su existencia hasta que vio cumplida la promesa de Dios. Y ustedes recuerdan que en Génesis 22, aproximadamente por ahí, cuando los tres hombres, ángeles, llegan donde Abraham a hablarle de la promesa, ¿qué hace Sara? Sara se ríe, o sea, se ríe. Adiós. Yo todavía lo leo y tengo que leerlo en varias versiones para entender por qué la niña Sara se ríe. O sea, ¿cómo tú te burlas de Dios? No se puede hacer. Usted no puede estar burlando de Dios. Entonces él le dice, no, yo no me he reído. Claro que te reíste, bella, te reíste. Porque te parece ilógico que Dios te vaya a bendecir. Porque te parece grande lo que Dios te puede bendecir, pero aún así ella asumió. En la sociedad en la que le tocó vivir, no debió ser fácil. Porque hoy día todavía tuve matrimonio de 7, 12, 15 años que no han podido tener hijos y sigue siendo difícil. Sigue siendo el pan de nuestro de cada día para ellos cuando llegan a un sitio. ¿Y cuándo van a tener hijos? ¿Y cuándo van a tener hijos? ¿Y cuándo viene el bebé? O si no, ¿cuándo llega el próximo? Imagínense ustedes en el caso de ellos que ya tenían 100, que eran dos viejos, y la gente preguntando, y para colmo que te digan que yo te voy a hacer padre y madre de naciones. La Biblia muestra que la fe de Sara no siempre estuvo, como le estaba diciendo ahorita, en los niveles deseados. O sea, no eran los niveles que realmente se necesitaban. Ella experimentó altos y bajos como tú y como yo. O sea, ella no tenía la fe perfecta, Abraham tampoco. Porque si recuerdan, Abraham, cuando Dios le dio la promesa, le protestó, el Señor le da la promesa en Génesis 15, 1, y Génesis 15, 2, y Génesis 15, 3, Abraham lo único que hace es quejarse. Entonces la Biblia muestra también que ella cometió errores, muchos de ellos son graves, pero fue el instrumento de la voluntad de Dios. Si bien intentó adelantar, y ya sabemos eso porque hablamos de que Isaac era el hijo de la promesa, pero ella le chubó a Agar, que era su trabajadora, para que ella se fuera adelante, pero este hombre no hace nada ya, a mí no me llega la costumbre, ya yo estoy muy vieja, yo no voy a quedarme embarazada, y ella lo que hace es que le dice a la trabajadora, a su servidora, que vaya y se acueste con su marido, y ahí es que viene Ismael. Ismael no es hijo de la promesa, es una estrategia humana de Sara con el hombre, no es una estrategia de Dios, por lo tanto no era el hijo de la promesa. Y ella intentó adelantar los propósitos divinos de Dios en su misericordia, Dios perdonó esa debilidad y le cumplió la promesa, porque Dios bien pudo haber dicho, no voy a bregar con ustedes dos son dos malcriados, ustedes dos son dos rebeldes y ustedes se están inventando siempre un cuento. Bien, Sara es la única mujer en la Biblia a la que Dios le habla directamente. Y esto hay que anotarlo, porque quiere decir que a pesar de toda la desobediencia y la metida de pata de Sara, Dios tuvo tremendo trato con ella. La única mujer a la que Dios le habla directamente. Abraham admiraba su don de profecía y su inteligencia, escuchando todos sus consejos. Sara dijo entonces, estoy en Génesis 21:6, Dios me ha hecho reír, y ya ustedes saben que eso fue en el momento en que ya ella tiene el niño en brazos, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo, se reirán conmigo. Lo mismo que Dios le reprendió fue lo mismo que ella alabó luego, ¿se acuerdan? Cuando ella dijo al Señor que ella no se había reído, el Señor dijo, tú sí te reíste, tú sí te reíste. Y entonces en el 21:6, cuando ella ya tiene la promesa en brazos, ella dice, el Señor me ha hecho reír. Todos los que
se enteren de que he tenido hijo, se reirán conmigo. Yo estoy en gozo, todo el que esté al lado de mí va a estar en gozo. Era una mujer muy sabia. Vamos a trabajar ahora con Miriam, que es la hermana mayor de Moisés. Miriam también es conocida como María. Diferentes versiones, la misma persona. Miriam o María. Miriam era una mujer sumamente sabia. La Biblia la llama profetisa. Es decir, que ustedes saben que es una persona que habla de parte de Dios o que interpreta la historia desde la perspectiva espiritual. María desempeñó un importante papel en la liberación de su pueblo, de Egipto, por su compromiso con la historia política de su gente. Es la hermana mayor de Moisés, como le dije, y era la líder de alabanza. Nació y creció como esclava en Egipto, oigan bien, y cuidó de su hermano Moisés cuando él era un bebé. O sea, María fue la que cogió el bebé cuando el rey manda matar a todos los niños menores de X años, y ella lo mete en la canastica, y ella misma va y lo espera en el palacio. Bien, y ella que se encarga de estar ahí ayudando a la hija de Faraón, que lo adopta, lo prohíbe, para entonces criarlo. Y ese mismo Moisés, más adelante, ya ustedes saben la historia, es el que Dios utiliza para liberar al pueblo egipto de esa esclavitud. Pero hay que notar de que a pesar de no ser la mamá de Moisés, ni la abuela de Moisés, ella fue la que salvó la vida de Moisés. Porque Moisés pudo haber presentado muchísimas otras situaciones y ella estuvo ahí. El otro día hay una serie en Netflix, Relatos de la Biblia, creo que se llama, tengo que buscarle el nombre. Y me encanta cómo ellos presentan el relato, porque presentan a Miriam poniendo en la canasta y se va toda la orilla siguiendo la canasta y mirando el trayecto de la canasta. Desde lejos, para que nadie se dé cuenta, porque como están buscando para matarlo, de lejos para que nadie se dé cuenta. Fíjense si era una mujer muy sabia. En Éxodo 15, 21 pueden encontrar, el pueblo de la esclavitud fue en Éxodo 2, 7, pueden encontrar esa parte de la liberación del pueblo. Y en la parte de Miriam de Éxodo 15, 21, ella le cantaba, decía, canten al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Ya eso fue en el momento de la victoria, cuando el mar se cerró y quedaron todos ahí ahogados y ellos pasaron con sus pies secos. Bien, dicen que ella entonó cántico, danzó y bailó con un pandero al salir al otro lado. Fue la primera danzora que registra la palabra en el Antiguo Testamento. Y lógicamente a nivel de uso de instrumentos en ese momento. Vamos ahora a hablar de Rahab, una mujer de la que no mucha gente quiere hablar porque Rahab es una prostituta, pero Rahab está en la Biblia. Y Rahab es una mujer a la que Dios le plugo usar. Y cuando estoy hablando de reputación, fíjense que cada una de ellas han cometido errores y han tenido situaciones. En un momento determinado, Moisés tiene que pronunciarse y entrar en pleito con Aarón y con Miriam. No es que tienen la vida color de rosa. En el caso de Rahab era una prostituta, pero era creyente en Dios, era valiente y salvó a su familia. Ahora les explico. Rahab era una prostituta de Jericó que salvó la vida de 2 espías hebreos que andaban corriendo y ella los metió en su casa para protegerlos. No esconde la Biblia lo que ella era, porque si algo tiene la palabra es que llama a la gente por su nombre. O sea, era una prostituta, era esto, era aquello, o como sea, lo llama como deben de ser.
pero tampoco esconde el cambio que estaba ocurriendo en su corazón, porque el hecho de que ella se haya arriesgado a meter 2 hebreos en su casa ya la ponía en riesgo. En el diálogo que tuvo con los espías de Israel, que ella escondió en su casa con el objetivo de protegerlos, ella nos muestra un grandioso temor a Dios. Y les leo en Josué 2:11. Al oírlo, ha desfallecido nuestro corazón y no se encuentra ya nadie con aliento en vuestra presencia, porque Yahweh vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Una gran confesión de temor a Dios, considerando que Rahab vivía en medio de un pueblo pagano. La declaración de ella muestra cuán grande fue su temor. Tan grande fue su actitud frente a Dios que formó parte de la genealogía de Jesucristo. Lo pueden corroborar en Mateo 1:5. Rahab es la madre de Ruth. O sea que una cosa va a concatenar con la otra. La siguiente que vamos a hablar es una mujer de la que todo el mundo ha hablado, que todo el mundo quiere ser, y cuando se habla de empoderamiento de una vez surge el nombre de ella, pero a muchos le queda grande el nombre de ella, y es Débora. Débora fue jueza, fue profetisa y fue líder de guerra. Una líder excelente, versátil, o sea, ella daba para todo, pero ella sabía cuál era su posición. Era profetisa, como les decía, está registrado en Jueces 4:4 y 4:14. Era jueza, lo pueden corroborar en Jueces 4:5, y era una líder militar. Ella era la líder del ejército. En esa época, vuelvo y repito, las mujeres no podían ni debían tener ningún tipo de cargos. Ella fue la primera. Eso lo pueden corroborar en Jueces 4 del 6 al 10. La visión profética de Débora era exacta, o sea que Débora era una profeta vidente y que mostró un liderazgo decisivo en los asuntos militares. Lideraba a Israel cuando no había rey. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de ese tiempo de silencio, ese tiempo de desorden que vivió Israel? Pues Débora en ese momento, ella lideraba, no gobernaba, lideraba. Ella convocó el ejército y animó a los guerreros a derrotar a los opresores. Bajo el liderazgo de Débora, Israel tuvo paz durante 40 años. Se ha especulado de manera injusta que Débora se convirtió en líder porque no habían hombres capaces de la tarea. Sin embargo, las escrituras son muy claras de que en Israel no le hacían falta líderes hombres en aquel tiempo. Si te vas a Jueces, capítulo 5, menciona líderes, nobles, príncipes y guerreros. Incluso dice, los guerreros de Israel desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. Lo que pasa es que hay momentos en que Dios permite un papel protagónico para ciertas mujeres, para que ese machismo y toda esa jerarquía que se levanta, pues quede derribada. Y ahí es que Dios comienza a mostrar que las mujeres sí deben de tener participación. Y ponerla como jueza y como líder de guerra ya eran extremos, porque la mujer no podía ni siquiera entrar a la sinagoga. Bien, vamos ahora con una que les encanta a todas, que es Ruth. Ya sabemos de Ruth, que es leal, dedicada, es una novela rosa, trabajadora, fiel a Dios, pero usted sabe que Ruth venía de un pueblo pagano. Y usted sabe que Ruth fue seriamente rechazada por la persona que le tocaba casarse con ella porque entendía que como que no iba para ningún lado. Ruth tenía un problema y es que por ser viuda como que no todo el mundo quería nada con ella. Venía de un pueblo donde practicaba la idolatría, donde era un pueblo rechazado completamente y no todo el mundo quería nada, querían cosas que ver con ese pueblo. Aquella mujer sola, viuda, pobre, extranjera, porque acuérdense que también estaban pasando por una hambruna, estaban pasando por muchísimas situaciones y ella no tenía nada. Lo único que tenía una suegra, que si lo llevamos al siglo XXI y hablamos de forma como hablan los hombres, tener una suegra no tener nada, dicen ellos. Pero Ruth lo encontró todo.
Y ella dentro de su proceso había hecho a Dios su Dios. Ella conoció al Dios de su suegra, tuvo la oportunidad de conocerlo bien internamente en revelación y lo hizo suyo. Al hacerlo suyo, entonces Dios la adopta, ya no es huérfana, ya no es extranjera, ya pertenece al reino de Dios. Y entonces luego es una madre israelita colmada del mayor don divino, que no solamente fue la madre de Obed, ya conocemos esa historia, que es el hijo que tiene con vos, sino que también formó parte de la genealogía porque es la abuela del rey David y que nos conduce lógicamente a Jesús. Y estamos hablando de una mujer nacida en pecado, criada en pecado, pasando por maldición de pobreza, pasando por muchísimas vicisitudes. Su reputación también fue puesta en entredicho y al final Dios hizo el trabajo. La vida de Ruth es una lección de fe, ya eso lo hemos tratado. Fue capaz de resistir la más dura adversidad, la viudez, la pobreza, el trabajo duro, porque después de tener todo, ella pasó a trabajar en campos y a espigar y a tener que servir de una manera que ella nunca había servido. Dime tú si eso no es perder tu reputación. Caer en una quiebra financiera, quedar viuda y tener que empezar de cero en un lugar donde tú no conoces a nadie. Y donde lo que llegas es a que te critiquen, que te maltraten, que digan que tú eres esto, que tú andas de chapeadora con el jefe, etcétera, etcétera, y todo lo que quieran decir. Pero hay algo y es que la gente no cuenta con la gracia de Dios. Y cuando una persona está forrada de la gracia, que era el caso total de Ruth, Dios tiene todo planificado. Con los ojos de la fe en Dios pudo ver colmadas todas sus carencias. Se ganó un lugar entre el pueblo de Dios por su dedicación a Dios y por el amor a su suegra. Ella abandonó su casa y su familia para servir a Dios. Y Ruth era una mujer trabajadora, eso es indiscutible. Trabajadora, respetuosa, obediente y leal. Vamos a hablar ahora de Ana. Conocimos un poco de Ana hace unas semanas, pero vamos a resumir en la parte de lo que era su reputación. Ana era una mujer de oración, eso no nos cabe la menor duda. Era una mujer fiel y era adoradora. No había tenido una vida fácil porque también viene marcada con la maldición de la esterilidad. En esa época era permitido que un hombre tuviera varias esposas y ella era una de las esposas de su marido. Y lógicamente él aprovechó esa tradición que se venía dando circunstancialmente ahí, ustedes pueden leerlo en Primera de Samuel capítulo 1, y él se aprovechó y tuvo dos. Tenía a Ana y tenía a esta niña, Penina, que era la tipa del chisme permanente. O sea, si usted tiene un matrimonio hoy y usted tiene ha tenido que bregar con una ex, líbrese Dios de tener una Penina, porque Penina no se callaba. Penina tenía que estar arriba de Ana, fastidiando, burlándose, chismeando, murmurando todo el tiempo en su cara. Pero Dios tenía planes para Ana. Considerando, como les digo, que Ana tenía la maldición, ella era despreciada, aparte de todo. O sea, no solamente era burlada, sino que ella era despreciada porque ya ustedes saben que el Cana, cuando tenía que ofrendar, le daba siempre la mejor ofrenda a Ana. Y Penina eso le molestaba porque Penina ya le había dado hijos. Pero ella quería insistir y ponerla en las cuatro esquinas constantemente. Eso hacía que Ana, como dice la palabra, cargara con una tristeza y una amargura permanente. Ana vivía triste, Ana vivía amargada, Ana vivía deprimida, la confundían por borracha porque vivía rumiando todo el tiempo, ya ni se entendía, ella estaba desgastada, ella ya estaba cansada de que todo el mundo hablara de ella. Pero ella nunca desistió. Ella se mantuvo a pesar de saber todo lo que se decía de ella. Y en un momento determinado, Ana dejó de ver esa promesa que Dios le había hecho como algo personal, porque es que ella quería, Ana tenía un momento, como nos pasa a todos,
no te apures, deja que yo consiga ese trabajo. Cuando yo consiga ese trabajo, yo voy a demostrar a fulano. No te apures, que cuando yo me compre mi carro, yo le voy a explotar los ojos a todos los vecinos míos. No te apures, que cuando yo, desde que tú comienzas con el no te apures, que cuando yo, Dios no está en la ecuación. Dios no tiene participación ahí. Entonces, cuando Ana dejó el no te apures, cuando yo tenga el hijo, ella lo soltó. Y cuando lo soltó, entonces Dios la bendijo, escuchó su oración, porque ella lo que hizo fue decirle, te lo voy a entregar y va a ser tuyo. O sea, ya yo no lo quiero para mí, yo lo quiero para ti, porque tú lo necesitas, ya yo entendí. Bien. Y en primera de Samuel 1:20 dice, concibió Ana y llegado el tiempo dio a luz a un hijo a quien llamó Samuel, porque dijo, se lo he pedido a Yahweh, que es Jesús, Jehová, al Señor. Ana elevó esta oración en 1 Samuel 2:1. Mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Ana tenía ese, como les decimos nosotros, ese concón dentro de ella. Y hasta que ella no soltó esa actitud egoísta de pedir para ella, pedir para sus deleites, Dios no la complacía. Vamos a conocer un poquito de Esther, que luego podemos hablar solamente de ella, porque la historia de Esther es impresionante. Pero vamos a decir solo una cosa. Ella pasó de huérfana a reina. Sencillo. Una persona que no tiene nada, que está completamente abandonada en el mundo, a tenerlo todo. Aparte de huérfana, judía. Ella tenía los 3 golpes, mujer, huérfana y judía, como que ya no te puede caer un palito más. Eran 3 características que la distinguían. Y ella, ustedes, las que no conocen la historia de Esther, les invito a leerlo, porque Esther se hacía un concurso, como quien dice, un concurso de belleza dentro del palacio. El rey estaba casado, la reina se puso de malcriada y él la sacó del palacio. Y entonces él hace un concurso y se busca a todas las doncellas, llámese las adolescentes, vírgenes, y entonces Esther ganó el concurso. Pero el concurso incluía que él seleccionaba varias y de las varias entonces tenían que prepararse un tiempo para ver con cuál él realmente iba a tenerla como esposa. Y tenían que pasarse meses bañándose con leche, con esencias, con perfume, sobándole pétalo, trancada en una habitación con una serie de servidumbre que nada más estaban asignadas para ella, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ella ganó, Esther ganó y se convirtió en la reina de Persia. Fue muy valiente y arriesgó su vida al salvar a su pueblo de una masacre. Esther hizo algo y es que ella llegó un momento en que el rey, sobre todo, pero ella específicamente, la reina no podía pasar donde estaba el rey sin pedir permiso. Y cuando le daban el permiso era que ella podía acceder, ella simplemente le dio para allá. Y si he de morirme, que me muera. Esa era lo que ella decía. Y si he de morirme, que me muera. Porque ella sabía que el Señor había puesto una gracia especial. ¿Cuáles son las cosas que a ti hoy te están deteniendo? ¿Cuáles son las cosas que tú no quieres reconocer que ya Dios puso en ti? Esther fue criada por un tío. Y ese tío es que se entera del concurso y la lleva al palacio. Y se queda pendiente de ella. Y ella lo llama un día y le dice, mira, dile al pueblo que yo voy a ayunar. Voy a hacer 3 días de ayuno. 3. Me voy a trancar aquí, estoy parafraseando, para que no vayan después a decir que yo ando diciendo y poniendo cosas en la boca de nadie. Me voy a trancar aquí y voy a coger 3 días de ayuno a agua. No me llamen, no me molesten, no me manden mensajes, no quiero mensajes de Instagram, no quiero nada. 3 días a agua. Y después hablamos. Y a los 3 días, ella sabía lo que venía, porque ella sabía que tenía una intimidad con Dios y que Dios le iba a responder. Pero ella primero, antes de llegar ahí, ella tuvo que obedecer al tío que la formó.
obedecer el trayecto que le tocaba durante todo ese tiempo y entender que la estaban preparando para cosas mayores. Dios le dio belleza, le dio gracia y le dio inteligencia, porque ahora creemos que con hacernos la cirugía, perdóname Rosemary y perdóname Manuel, creemos que eso va a resolver todo el problema y no, mi amor, usted tiene que depositar algo aquí. Hágase la cirugía, pero también le hace par de libros. Y si no quiere leer, póngalo en audiolibro. Al rey, en el Esther 2:17, al rey le gustó Esther más que a todas las demás mujeres. Y ella se ganó su aprobación y simpatía más que todas las otras vírgenes. Porque ese era el requisito, señor. Estoy hablando de adolescentes. Yo no estoy hablando de mujeres viejas. Son adolescentes de 15 en adelante. Así que él ciñó la corona real y la proclamó reina en lugar de Basti. Basti era la antigua reina que se dio una regata y dijo, aquí yo también tengo voy voto, y le dijo, no señora, usted se apea que no va. Vamos ahora a hablar de una que le gusta mucho a ustedes y es María. María, ustedes saben, María, la mamá de Jesús. Sabemos todo que la virtud más grande que María tenía era humildad. No van a encontrar a nadie más en la Biblia que sea más humilde que María, señores. No la busquen, que no hay. Obediente, y era una muchacha observadora y pensadora. Una joven sencilla que fue escogida para una gran misión que le superaba. María se dice que tenía entre 12 y 14 años. 14. Y a pesar de que era una misión tan grande, ella no la rechazó, sino que la aceptó con fe. Con seguridad y aplomo, María ayudó a educar a Jesús. Ayudó porque ella tenía instrucciones, ella recibía instrucciones igual que José. José fue el primer padrastro de la historia. Debemos entender eso. José no era papá, José era el padrastro de la historia, porque todo el mundo sabía que José no intimó con María en ningún momento hasta después de ella parir a Jesús. Y tuvieron otros hijos, pero todo el mundo sabe que no era de José. Tal vez esto pudiéramos llevarlo a su corazón, a que se le llenó de orgullo, de altivez, y yo soy, tú ves que Dios me dio responsabilidad y Dios me dio rango, y ahora yo tengo el llamado de apóstol, yo soy querubín, yo soy, no, ella no le pasó nada de eso porque pudo haberlo hecho. O sea, yo soy la mamá de Jesús. ¿Cuál es su nombre? Mira una tarjetita, yo soy la madre de Jesús, María. Pero sin embargo, ella dijo algo que todos necesitamos decir todos los días. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurado. Lucas 1, 46 al 48. Usted sabe que bienaventurada quiere decir doblemente bendecido. O sea, que todavía el hijo ni es de ella. Y ella sabe que no se va a quedar con él. Ella se considera bienaventurada. O sea, haber sido elegido, como yo siempre le repito a ustedes, el solo hecho de que Dios te elija como instrumento de bendición para alguien más, ya eso debe serte de orgullo, pero no de orgullo de altivez, sino de orgullo de que caramba, Dios me ha elegido. Y en el Lucas 1:38, un poquito antes, ella le había dicho, aquí tienes a la sierva del Señor. Ella nunca se llamó como independiente. Que Él haga conmigo como me has dicho. Eso fue lo que le respondió al ángel. Vamos ahora a hablar de una que casi nadie habla, pero que guayó una yuca severa. Y ya estamos en el Nuevo Testamento. Con María abrimos el Nuevo Testamento. Vamos a hablar de Priscila, que a lo mejor usted nunca la ha escuchado. Priscila era maestra, una mujer valiente y una mujer cooperadora.
y yo diría que evangelista también. Es un ejemplo de trabajo en equipo, una mujer que sabía trabajar en equipo todo el tiempo, porque ella trabajaba con su marido, que era Aquila, difundiendo la palabra de Dios. Y los dos eran amigos del apóstol Pablo. Qué privilegio, Dios mío, qué privilegio. Y ellos fundaron una iglesia en su casa. O sea que comenzaron, tenían evangelismos, pequeñas células, y luego formaron una iglesia en su casa. Priscila y Aquila también enseñaron y prepararon a un hombre llamado Apolo. Señores, qué privilegio, qué privilegio. Saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Eso es Pablo hablando en Romanos 16, 3, 4. Pueden leer en esa historia para que conozcan un poquito más de Priscila. O sea, ellos salvan la vida de Pablo, lo acogen temporalmente y aparte de eso, comienzan a evangelizar, y lógicamente hay nombres de gente muy grande en el Nuevo Testamento que fueron ellos que los evangelizaron. Aquila y Priscila. En la película de Pablo ustedes lo pueden ver porque ellos aparecen. La siguiente es María Magdalena. Todos conocen a María Magdalena, de la que el Señor expulsó, ¿se acuerdan? 7 demonios y luego fue atraída por la misericordia de Jesucristo. No obstante, ustedes saben que ella tuvo el valor, porque hay gente que tiene pecados, que está en situaciones, pero no se salen de ahí, o sea, se quedan dando vuelta en su desierto, vuelta en su pecado y no sueltan y saben que está mal, pero siguen dando vuelta. Pero ella logró superar, tuvo el valor de superar su pasado y se convirtió en una de las mujeres más valientes que asistían a Jesús. Y cuando digo asistían a Jesús, es que estaba con Jesús todo el tiempo a partir del momento en que ella se arrepintió y comenzó a tomar otro camino. Jesús le confiaba cosas a María Magdalena. Fue la primera persona, escuchen bien, fue la primera persona a la que Cristo le habló después de ser resucitado. Es un privilegio. Él pudo haber escogido a cualquiera de los otros porque los otros estaban en el aposento alto, porque él no fue allá y se apareció allá. Se le apareció a las mujeres ahí. Mateo 28:1, pueden tomar, escribirlo y leerlo. Donde quiera que se habla del evangelio, tiene que hablarse de María Magdalena, porque es una mujer que supo ser radical. Hoy estoy pecando, tenía 7 maridos, era prostituta, mañana estoy con Cristo, con Jesús, y después con Cristo. Para los que dicen que no se puede. Se puede. ¿Usted es frío o caliente? Dice la palabra que el tibio, Dios lo vomita. Usted o está con Cristo o no está con Cristo, no puede estar en término medio. Es una mujer que además mostró una superación inigualable, un verdadero retrato de transformación que Dios opera a través de las personas. La película que ustedes ven por ahí de María Magdalena, no le hagan mucho caso, porque incluso dice que Jesús y María Magdalena tenían como un amorío, que eso es una vertiente que quieren venir a traernos, pero eso no es cierto, ¿eh? No le hagan caso a eso. Vamos a hablar también de otra mujer que fue muy confrontada por el mismo Jesús, y es la mujer samaritana. Muy confrontada. La mujer samaritana tuvo un gran encuentro con Jesús cerca del pozo, donde fue a buscar agua. Y hay un factor, y es que las personas que se acercaban a los pozos eran toda la vida alegre, o eran ladrones, o eran prestamistas. La gente que estaban en cierto horario y cerca de ese lugar no eran gente de fiar. Aparte de que los samaritanos y los judíos tenían prohibido hablarse, eran enemigos acérrimos a muerte. Jesús revela los errores que ella había cometido en el pasado y en el presente y le dijo algo muy poderoso que impactó su corazón, porque eso hace el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo cuando llega a nuestra vida. ¿Cuál fue el resultado? El fervor misionero se apoderó del corazón de esa mujer que llevó las palabras de Jesús a su pueblo. Cuando Jesús le habló, él le pidió agua.
ella le da agua. Y entonces hubo un intercambio, una serie. Si tú supieras del agua que yo te quiero dar. Hay gente que insinúa que eso era algo sexual. No se deje llevar de eso tampoco. El agua, si tú supieras el agua que yo te quiero dar, es un agua que fluye en ríos de agua viva. Estoy parafraseando de nuevo. O sea, la gente cree que él está haciendo algún tipo de insinuación, pero no es así. Él está hablando de, porque ustedes saben que él, ya ustedes saben que él decía que era, fluía esa agua. Entonces dice, la mujer dejando su cántaro corrió a la ciudad y dijo a la gente, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será él Cristo? Salieron de la ciudad e iban donde él. Ustedes recuerdan que en el Nuevo Testamento, cuando hablamos del Padre, de Jesús, perdón, cuando hablamos de Jesús, hubo momentos, estamos hablando de Juan 4:7, la historia de la samaritana, hubo momentos en los que cuando Jesús hacía este tipo de encuentros, él le decía a la persona que no hablara. Él le decía a la persona que hiciera silencio, pero hubo otros momentos en los que Jesús como que no le daba mucha importancia a que dijeran o no dijeran. Entonces, en ese momento yo entiendo que ya Jesús no podía controlar si se decía o no se decía. Yo creo que ya él, para él ya en ese momento era indistinto. Entonces nos vamos donde dice, en el capítulo, estoy en el Juan 7, en Juan 4:7, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy una mujer samaritana? ¿Se dan cuenta? O sea, para ella ya eso es una ofensa. Pero Jesús no podía hacer acepción de personas porque eso era lo que él no quería demostrar a nosotros. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Estoy leyendo Reina Valera. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde? Pues tienes el agua viva. O sea, ella no está entendiendo. Ella está tratando de interpretar qué es lo que Jesús le está diciendo. Y yo tengo esta pregunta para ti esta noche. ¿Qué cosas te está ofreciendo el Señor a ti y tú estás malinterpretando? ¿Qué cosas te está Él pidiendo que tú no estás entendiendo? ¿Qué cosas Él quiere que tú le des para Él entregarte mayores cantidades? Y no estoy hablando de recursos económicos. Estoy hablando, fíjense que Él le dice, dame agua, pero Él tenía más agua que ella. Y era un agua viva, no era un agua estancada como la de un pozo. ¿Qué cosas te está pidiendo Jesús hoy? ¿Qué cosas te pide Dios? ¿Por qué cosas tienes tú que pararte hoy como Débora a profetizar y a liderar en tu casa? ¿Cuáles cosas va a producir el Señor en ti que van a producir risa como las de Sara? Que hoy simplemente te provocan lágrimas. El que te digan estéril, el que te digan sin trabajo, el que te digan que te cancelaron en la pandemia, el que tu matrimonio esté al borde del colapso, alguna enfermedad que tú entiendas que ya no hay remedio. ¿Sabías que Priscila fue perseguida? Porque los cristianos eran perseguidos y eran colgados en postes y eran encendidos en llamas en aquella época y con ellos era que se iluminaban las calles. Esa era la persecución que vivían Priscila, Aquila, Pablo, Apolos y todos ellos. A nosotros no nos ha tocado nada de eso. Y porque dos o tres por ahí se hayan confabulado a hablar de ti a tus espaldas, tú te vas a agrietar, te vas a mortificar, teniendo la historia de Esther, que lo que hizo fue trancarse 3 días a agua y decir esto se acabó. Dios tiene la solución.
Si Él me trajo aquí, aquí resolver. ¿Qué tú tienes que hacer? ¿Cuáles son los recursos que Dios te ha entregado a ti para que tú lidies con esas traiciones y con esas murmuraciones que se han levantado contra ti? Mientras tú estés forcejeando con tu reputación y no se la entregues al Padre para que Él haga conforme Él entienda con ella, no vas a poder glorificar al Padre. Agarrando para ti tu nombre, tu apellido, tu trabajo, tu profesión, lo que tú tienes, la cuentica esa de banco, el carrito, la jipetica, agarrando eso para ti, Dios no puede hacer nada. La palabra dice, venid a mí los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Y cuando dice eso, está hablando de todo lo que a ti ahora mismo te está quejando, todo lo que a ti ahora mismo te está turbando, todo lo que a ti en este momento te hace dejar de dormir, de descansar, tienes que entregarlo. Tienes que salir de todo eso. La palabra establece que mía es la venganza. Tienes que entregarle a Él esa situación. Deja de pensar qué le vas a hacer, qué le vas a decir a esa gente que está hablando de ti, que ha cogido tu nombre en su boca, que está diciendo. Entrégale eso al Padre, que el Padre se encarga. El Padre es el que tiene la estrategia que tú necesitas en el secreto y que te va a dar la fortaleza para tú poder sobrepasar este momento. Siempre voy a decir este testimonio y algunas de ustedes lo vivieron conmigo en diciembre. Y es parte de lo que yo publicaba hoy en mis redes. Se puede estar cayendo el mundo y me van a ver así. Ujú. Dios te bendiga. No más de ahí. Porque si Él ya pagó, dice la palabra, mis transgresiones, mis iniquidades, ya Él pagó por mi pecado, nadie tiene derecho a venir a señalarme y acusarme de nada. De nada. Sea mentira o sea verdad. Mi trabajo es ir a la cruz y volver a poner todos mis errores, ponerlos ahí. Igual tampoco me tengo que defender. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil que tú te quedes callada cuando alguien está diciendo cosas de ti. Muy difícil. Dímelo a mí. Pero se puede. Y cuando tú haces silencio delante de un adversario, el Señor se glorifica de manera poderosa. Aprende a hacer silencio. Hay momentos para hablar, pero hay momentos que son para simplemente callar y orar. Y hay otros momentos donde solamente tú puedes adorar. Solamente puedes adorar. Hay momentos que hay tanta dificultad y tú sientes tanta tribulación en tu alma y tu espíritu, que lo único que puedes hacer es adorar, porque ni siquiera las lágrimas salen. Entonces yo esta noche te invito a que tú evalúes qué parte de tu reputación está siendo tocada, qué parte de lo que tú eres está en tela en tela de juego o está en entredicho y te está preocupando. ¿Qué parte de lo que están diciendo de ti es que más te duele? Es justo eso lo que tienes que entregarle al Padre. ¿Qué parte de eso es una estrategia de Dios para formar tu carácter? Para que dejes de estar fluctuando, hoy bien, mañana mal, hoy triste, pasado happy, hoy hyper. No, no, no. ¿Qué parte de eso Dios lo está usando como tecla y la vive puyando todo el tiempo y Dios te prueba de la misma manera, la misma manera, la misma manera, con gente diferente, y es Dios usándolo como herramienta para que por Dios deje de ser tan cacona o cacón y moderes el carácter? Si no lo entrega, le va a seguir dando a la misma tecla, la misma tecla, la misma tecla, la misma tecla, hasta que tú cedas y le entregues. ¿Qué parte? ¿Qué parte hoy tienes que rendirle al Señor? Inclina tu rostro ahí donde estás. Padre, gracias porque esta noche he aprendido, esta noche he escuchado de ti.
Esta noche he sido confrontada en mi espíritu, en mi mente, en mi cuerpo, en mi alma, y entiendo que nada de lo que yo tengo me pertenece. Entiendo que nada de lo que yo tengo es mío, te pertenece a ti. Padre, hoy yo he podido entender que otras mujeres y otros hombres pasaron por situaciones incluso peores que la que yo estoy viviendo hoy día. Yo te pido, Padre, que tú te lleves esos sentimientos de frustración, esa ira, esa amargura que me embargan en este momento a causa de mis adversarios, de mis enemigos, de los que conspiran en contra mí, en lo que han tramado contra mí, los que me han traicionado, los que están murmurando, los que se están reuniendo a hablar de mí, los que desean mi trabajo, los que desean mi posición, los que desean mi lugar en la universidad. Yo te pido, Señor, que vengas poniendo oídos sordos a todo comentario, que tú me permitas entender que todo esto se trata de crecer para glorificarte a ti. Permite, Señor, que cada una de las cosas por las que estoy pasando en este momento me sean reveladas en mi espíritu y yo pueda comenzar a caminar en obediencia hacia esa transformación que tú quieres hacer en mi carácter. Yo te entrego hoy mi voluntad, te entrego lo que soy, te entrego mis pensamientos, te entrego mis intenciones, mis motivaciones y te pido que tú vengas construyendo una nueva criatura en mí. Te pido perdón por mis transgresiones, por las faltas, por las palabras descompuestas que he dicho, por los tonos de voz que he utilizado de manera incorrecta, por la insubordinación hacia mis superiores. Yo te pido perdón, porque sé que incluso con miradas yo he faltado, con gestos he faltado. Y quiero presentarte mi corazón herido en esta noche. Gracias, Señor, porque yo sé que tú vienes pasando un bálsamo en esta noche por cada una de nosotras. Gracias, porque yo sé que grandes cosas a partir de hoy vas a comenzar tú a hacer en la vida de cada una. Te pido, Señor, como dice la palabra, que tu espíritu sea aconsejándoles aún al dormir. Ven tú revelando cada una de las faltas que han cometido por defenderse, por justificarse, por querer explicar, por no admitir que se han equivocado, por no admitir que no han pedido perdón a tiempo, por no admitir que no tienen la razón. Señor, establece tu diseño en cada una de estas personas y permite que puedan conocerte aún más profundo durante esta semana. Que cada palabra que han escuchado aquí, cada testimonio de mujeres que renunciaron a su reputación por la tuya, se haga vida en sus vidas y puedan entender que si otros han puesto su agenda de lado para seguir la tuya, ellas también lo pueden hacer. Te pido, Señor, que nos cubras con tu sangre, que nos permita un sueño reparador y que podamos hacer nuestra esta palabra para también llevarla a otras personas que lo necesitan y pueda ser de transformación para ellos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.